Bueno, básicamente en la reunión de hoy vamos a estar hablando acerca de la estructura estándar de las APIs que vamos a manejar en la empresa. Es una estructura sencillita, como lo vimos ayer, sin embargo, pues tiene cositas en las cuales podemos profundizar para hablar así como más a fondo y resolver dudas aquí en vivo para quienes no han utilizado la estructura de las APIs o quienes no han desarrollado APIs nunca. Esto es como un tema de interés para todos. Agradezco pues la asistencia. Este es el enlace que les compartimos ayer en las diapositivas. Básicamente es muy sencillo. Bueno, este es mi repositorio personal. Como les decía, seguramente lo subamos del repositorio de Bitbucket de la empresa. Ahorita estuve corrigiendo unos bugs, eh, pero bueno. Básicamente para clonarlo es súper sencillo. Yo tengo por aquí una carpetita en la cual vamos a estar trabajando hoy. Es simplemente un git clone. Ya tenemos clonada la estructura. Básicamente cuando ustedes lo clonan, se les crea una carpetica con todo lo necesario. Como les decía ayer, básicamente lo único que tienen que hacer es configurar los environments. ¿Listo? Entonces, en un momento corro esto. Todos aquí han trabajado con entornos virtuales. ¿Alguien no conoce lo que es un entorno virtual? Vale, un entorno virtual es básicamente como un entorno de ejecución aislado de un lenguaje, ¿cierto? En este caso Python. Es como que podemos tener diferentes instalaciones de Python, digámoslo así, como para que no hayan conflictos entre dependencias entre los proyectos. Entonces, pues es muy recomendable que trabajemos con entornos virtuales. Yo aquí lo que voy a hacer es crear un entorno virtual para pues, este ejemplo de API que vamos a realizar. Muy importante, creo que eso está en la documentación y si no están, me perdonan. Esta estructura funciona con Python 3.9. No recuerdo si con versiones anteriores, pero por lo menos posteriores creo que no, por temas de dependencias. Entonces, pues es importante que trabajen siempre con Python 3.9, por lo menos de momento. En un futuro seguramente pues, se aumente pues, ese rango de compatibilidad. Entonces, bueno, vamos a crear un entorno virtual para la API de ejemplo. Y bueno, quienes hayan trabajado con entornos virtuales saben que debemos de configurar los environments. Aquí dentro de la carpetica que clonan, trae unos environments, digámoslo así como de ejemplo, ¿cierto? Que luego los tendrán que customizar. Entonces, de mi momento, configuramos los environments. Pueden configurar todo esto como los nombres, el secreto de los JSON Web Tokens, etcétera. Eso lo voy a dejar así por defecto. Lo único que voy a configurar va a ser la conexión a la base de datos, que es necesaria y que tiene que ser real, obviamente. Y las credenciales de N8 para probar de una vez la integración que mostramos ayer eh, con la librería de automatización de reporte de incidencias. Entonces, de un momentito termino. Vamos a realizar la prueba del reporte de las incidencias con una cola ya creada que es la de Pictolite. Básicamente se van a reportar como si fueran incidencias de Pictolite, pero es para no realizar todo ese montaje y repetir como lo que mostramos ayer en la otra red. Listo. Básicamente ya acabé de configurar las variables de entorno, no tengo nada más configurado, ¿cierto? O sea, no he tocado nada del código. Entonces, bien. Lo siguiente que hay que hacer es instalar los requirements que están acá. Simplemente es un pip install requirements. Instalan todas las dependencias, las librerías para ejecutar. Y una vez instalen, ya podemos ejecutar la API tal cual. Comando para ejecutarlo es este. No sé si de pronto se ve muy pequeña la letra. Bueno, como que me pasé. No sé, está bien así. Bueno, como pueden ver, simplemente comando y ya de una vez se ejecuta la API, ¿cierto? Entonces ya podemos venir, por ejemplo, aquí a nuestro navegador y acceder por medio de él a la interfaz del Swagger de Fast API. Ya les comento qué es esta. Básicamente, como está configurado, bueno, ahorita vamos a pasar a mirar todo el código, pero como está configurada las rutas, el nombre que ustedes definan aquí en API name, que es example, va a ser el nombre que va a estar aquí en la ruta. Listo. Y va a ser también lo que se muestra acá, lo que se muestra acá y en las demás rutas, que es como muy estándar. Por ejemplo, si yo quiero definir una API de usuarios, pues entonces cambio esa variable de entorno por users
Como pueden ver, se cambia automáticamente todo, Users API, Users API Description y todas las rutas también. Listo, pero bueno, vamos a volverlo a poner como ejemplo. Va, entonces ahorita sí vamos a pasar a revisar cada una de las partes del código, por lo menos lo más relevante, comenzando por algo que les pido disculpas y son los test unitarios. Ahorita los estuve probando, no me acordaba que hay un error que no me permite ejecutarlos. El error es básicamente un error de importación de este módulo de app, es problemas de la importación, no lo he podido resolver y no me acordaba de eso, entonces una vez lo resuelva y suba el commit, pues ya lo podrán hacer, pero básicamente la idea es que dentro de esta carpeta de test estén los tests unitarios para nuestros endpoints. Este es un ejemplo de test que seguramente funcione, eh, pero que no se puede ejecutar debido a esta importación. Y lo mismo este es otro test unitario para el endpoint de obtener todos los ítems, que ya lo vamos a ver dentro del ejemplo del CRUD básico que hay acá. La carpeta adapters está vacía como les mostré ayer, entonces ya lo vimos. Como pueden ver, aquí hay dos archivos que se acaban de crear, digámoslo así, al momento de la ejecución, cada uno pues con un nombre distinto, porque por ejemplo, eso también está configurado con la variable entorno, que cuando tú ejecutes la aplicación, los logs se crean con el nombre de la API, entonces se crea uno para API example y otro para la API de users. Dentro de los logs podemos ver literalmente los logs de la aplicación, podemos definir cuáles queremos almacenar, qué queremos que tengan, etcétera. Y bueno, estos archivos se crean simplemente al momento de ejecución. Si yo los borro, si yo los borro y ejecuto de nuevo la API, pueden ver que se acaba de crear de nuevo la API example.log y pues a medida que se vaya ejecutando las tareas de la API y llamando los endpoints, pues se va a ir rellenando el log, ¿cierto? Todos aquí pues creo que conocemos la importancia de los logs, que es básicamente cuando, el punto más importante es cuando surge un error, podemos ir a los logs y revisar qué fue lo que pasó. Y bueno, eso por ese lado. También está, bueno, unos archivos que no comenté, el README que es simplemente documentación, el Dockerfile que, bueno, es un archivo estándar que conteneriza la API en un contenedor de Docker, valga la redundancia, para luego ejecutarse. Y bueno, este no, pues no tenemos que tocar nada acá, eso es estándar. ¿Qué más les puedo comentar? Bueno, comencemos por el archivo de app. En el archivo de app hay varias cosas interesantes. Por un lado, como les digo, todo esto está parametrizado con las variables de entorno. Hay un manejo de versiones de nuestra app. Muchos realizamos este control de versiones. Yo anteriormente no lo realizaba, pero es importante que lo realicemos. Es decir, si por ejemplo, bueno, esto depende mucho de cómo quiera manejar el proyecto. Ustedes tienen la libertad de manejar esos números a su antojo, pero lo que se suele recomendar es que el número de la izquierda, o sea, tiene mayor relevancia de izquierda a derecha. Por ejemplo, cuando vamos a sacar una nueva versión de la API, pero una versión que cambia totalmente todo, pues aumentamos en uno el número de más a la izquierda, ¿cierto? Por ejemplo, la versión 1, la versión 2, 3, etcétera. En ese momento es la 0 porque no hay nada creado. Eh, el número del medio es como para cambios importantes, pero que no se consideran un cambio sustancial en el funcionamiento de la API en general. Y el numerito de más a la derecha es para los bugs. Entonces, normalmente cuando vas a solucionar un bug, aumentas un numerito a la derecha y ya. Entonces, es importante que lo manejemos y que así como lo manejamos acá, subamos, digámoslo así, las imágenes al repositorio de Docker Hub para llevar un control, como les digo. Entonces, bueno, esto es básicamente configuración de FastAPI. Hay algo muy interesante y es que muchas APIs, por ejemplo, tienen la documentación. Normalmente cuando vamos a integrar una API, vemos este tipo de documentación, el Swagger de FastAPI, que es donde inclusive podemos realizar peticiones y probarlo, etcétera. Pero muy poco se conoce ese otro tipo de documentación que esta estructura de API lo incluye, y es el redoc. El redoc, bueno, como les digo, esto viene incluido, ustedes no tienen que hacer nada literalmente, solamente ejecutan y ya se abre bueno, se monta esta pantalla como de documentación. Esta documentación es un poquito más en profundidad, se ve un poquito más profesional como para que la montemos y la abramos al público. No se pueden realizar peticiones desde acá, entonces pues no tenemos esa brecha como de seguridad, como si abrimos esta documentación al público. Esta, digámoslo así, es una documentación más para los desarrolladores y esta es una documentación más para el público, como les digo. Todo esto se documenta automáticamente, pues simplemente depende de que ustedes lleven las buenas prácticas en las rutas, que ahorita se los voy a mostrar, pero toda esta documentación se genera de forma automática. Como pueden ver, les dice qué es lo que recibe, qué es lo que son los tipos de respuestas que entrega, etcétera, etcétera.
Entonces, inclusive le pueden poner logo. Vamos a ver si les muestro aquí de Pictolite. Si ustedes se fijan, esta es la documentación del proyecto de Pictolite, que es con la Universidad de AFIT, y se le puede poner el logo de AFIT tranquilamente. Entonces, bueno, esto por un lado. Por otro, ¿qué más hay de interesante? Algo que de pronto los que hemos desarrollado APIs se nos dificulta, bueno, se nos dificulta no, sino que conocemos poco, yo por lo menos no lo conocía hasta que lo integré acá, y es que FastAPI nos permite que cambiemos entre servidores. ¿A qué se refiere eso? Aquí no se puede ver, no me acuerdo por qué, creo que tengo que configurar algo, no me acuerdo el qué en este momento, pero se los puedo mostrar con la de Pictolite de nuevo. Y es, por ejemplo, que nosotros podemos alternar entre los servidores. Es decir, supongamos que nosotros tenemos esto montado en el localhost. Nosotros podemos escoger llamar a nuestro localhost o podemos escoger llamar al servidor de desarrollo, por ejemplo, o al de producción o a los servidores que nosotros escogamos acá, sin tener que cambiar de URL y tener un montón de pestañas abiertas, sino que, por ejemplo, queremos crear un dispositivo, este es un ejemplo, ¿cierto? Entonces queremos crear un dispositivo en nuestro localhost, pues escogemos acá, lo llamamos y se crea. Queremos crear uno en el servidor de desarrollo, entonces simplemente seleccionamos acá y se crea en el de desarrollo y así en el de producción, etcétera, sin tener que cambiar entre las pestañas, como les digo. Entonces, bueno, este es un punto muy interesante y que si lo aplicamos en nuestros desarrollos nos puede beneficiar mucho porque, digámoslo así, nos ahorra el estar cambiando entre servidores a cada rato. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, esto se configura, como ven acá, eso es una lista. Si yo quiero, le puedo aumentar acá otros servidores, simplemente estas son también variables de entorno, que no sé si las vieron. Bueno, no tengo necesidad, se las puedo mostrar desde acá. Son estas variables de entorno, el servidor de producción, el servidor de desarrollo, y si les pueden aumentar, cambiarlas, configurarlas, luego se importarían desde acá, desde app, y listo. Simplemente les quedan ahí configurados los servidores. ¿Qué más? Título, descripción, esto está todo configurado acá, centralizado. ¿Por qué acá y no acá? Porque, como les digo, está centralizado para manejarse tanto en el Swagger de FastAPI, que fue el que vimos que es para desarrolladores, y el REDOC, que es para la documentación abierta al público. Estos son campos que los pueden dejar vacíos, pero les recomiendo que los llenen, que son como, no sé, información de contacto y de la licencia. Normalmente aquí irán los datos de la empresa o del software, bueno, el propietario del software que desarrollen. ¿Qué más? Bueno, esto, documentación. Bueno, documentación me refiero a que aquí se monta lo de REDOC. Ok, Docker básicamente es como una herramienta que te conteneriza tus aplicaciones. Es decir, si tú quieres, haz de cuenta que te crea como un ejecutable y tú ya luego puedes descargar eso, lo corres y ya. No tienes como tal que tener el código de la API, sino la imagen. Sí, entonces pues es una explicación como muy a la carrera, pero básicamente es eso a grandes rasgos. Entonces tú, ¿qué pasa? Docker tiene un repositorio el cual tú puedes subir tus imágenes. Nosotros pues desde ahí tenemos el repositorio. Como puedes ver, está en cada uno de los proyectos y dentro de cada uno de los proyectos, sigo con el ejemplo de Pictolite, están las diferentes APIs. Entonces, por ejemplo, está la API de usuarios, la API de pedidos, la API de oleadas, de dispositivos, etcétera. Y en el nombre de las APIs, lo que hacemos es llevar como un estándar, que es el nombre de la API y la versión. Entonces, a lo que me refiero es cuando tú, por ejemplo, aumentas en uno la versión, supongamos que está en 0.01 y lo aumento a 0.02, pues entonces compilo la imagen, la subo a Docker Hub y en el nombre le pongo 0.02. ¿Sí me entiendes? A eso era lo que me refería como aumentar también el versionado en Docker Hub y no solamente aquí en la documentación de la API. Bueno, las rutas creo que es lo más extenso, entonces lo dejamos de pronto para el final. Por acá tenemos el módulo de autenticación. Bueno, básicamente son cosas ya hechas para que simplemente sean integradas, que es lo que les decía, una forma de codificar los tokens, de codificarlos, el middleware para los endpoints, etc. Esto seguramente, pues tal vez sea un poquitico difícil explicárselo con palabras, pero seguramente cuando lo usen lo van a entender perfectamente y de hecho es muy fácil de integrar. Entonces creo que no vale la pena pues que nos detengamos aquí en profundidad, pero como contexto general, esto sirve para poner la autenticación a los endpoints, por si alguien no lo ha usado. Como ustedes pueden ver, aquí tengo todos estos endpoints.
De nuevo pongo el ejemplo de Pictolite. Como pueden ver, Pictolite tiene protegidos los endpoints, es decir, si alguien tiene esta URL no puede ejecutar nada de esto porque todos tienen su candadito y todos necesitan que se autorice con un token y luego ese token en el back se verifica que sea correcto para poder ejecutar esos endpoints. En la API de ejemplo, como pueden ver, no está el candadito. Entonces alguien con esta, bueno, estoy en el localhost, pero si tuvieran la URL montada en producción o en el de desarrollo, pueden realizar, pues pueden llamar a esos endpoints así como así. Entonces, ¿qué se hace? Se aplica una protección de tokens y toda esa lógica está aquí en ese archivo de out. Y de hecho lo vamos a ver en ruta, esto está comentado por acá. Como pueden ver, pues no tiene autenticación, pero si yo quito este comentario, se supone que debería de pedirme autenticación, por lo menos para este endpoint, como pueden ver. Se le acaba de crear, entonces si yo lo llamo me va a decir que no estoy autenticado. Y ya es tan fácil como quitar un comentario o volvérselo a poner. Entonces, bueno, ahí se le quitó. Continúo por acá, la configuración de la base de datos. Esto es bien interesante porque es una forma, digámoslo así, centralizada de manejar la base de datos, pero también creo que es un poco extraña porque se está manejando la base de datos como una clase. Entonces, si la manejamos como una clase, es necesario que, por ejemplo, creemos propiedades para cada una de las tablas que vayamos a utilizar. En este momento tenemos una clase de, perdón, una colección dentro de la base de datos que se llama items, ¿cierto? Si vamos a crear más colecciones, entonces tenemos que crear otra property que se llame, por ejemplo, yo qué sé, usuarios, users. Le tenemos que cambiar el nombre tanto acá como acá. Y ya con esto ya lo podemos llamar cuando vayamos a llamar a la base de datos. Base de datos, users, y nos lo va a identificar. Si, por ejemplo, tenemos otro de dispositivos, pues no lo va a identificar. Primero lo tenemos que crear acá, como les digo. Entonces, bueno, es cuestión de costumbre y es una forma centralizada de manejar la base de datos. Eso no tienen que configurar nada, todo esto se configura automáticamente con la variable de entorno. Lo único que tienen que hacer es cambiar este nombre de la base de datos, en este caso es ejemplo. Y como pueden ver, por eso es que cuando yo hago aquí llamados, me trae ítems que están creados en la base de datos, porque seguramente hay una base de datos que se llama ejemplo. Pero si yo le cambio aquí el nombre a ejemplo en español, seguramente no me traiga nada. Seguramente me diga que la base de datos no existe. Bueno, me dice que no se encontraron ítems. Entonces, bueno, creo que inclusive, de hecho, si no estoy mal, la idea era cambiar esto por una variable de entorno y si no estoy mal, creo que existe esa variable de entorno. Sí, existe la base, o sea, existe la variable de entorno dentro de la configuración. Yo ahorita cambio esto y se los pongo como una variable de entorno para que no lo tengan que cambiar manual, sino que todo quede centralizado en las variables de entorno. Pero bueno, si copian si clonan este repositorio así tal cual, lo tienen que cambiar de acá. Bueno, aquí es donde se importan todas las variables de entorno, como les decía. Nada, si quieren crear otra nueva, simplemente le cambian aquí el nombre. Este nombre es el que debe estar en su entorno virtual. Y ese nombre es con el que ustedes la van a manejar aquí en Python. Yo les recomiendo que pongan el mismo para que no se enreden. Y así es como está de momento. El manejo de excepciones, que básicamente pues, es lo que mostramos ayer, que mostró Dani en la charla. Y es la importación de la librería y la configuración de nuevo con las variables de entorno. Y se crea esta variable que ya la podemos llamar desde los otros archivos y pues jugar con la clase reports. Entonces, bueno, está este limiter. Esto fue algo que creo que les comenté ayer. Como pueden ver, esta carpética es básicamente configuración de todo lo que se va a usar. Y entre las cosas que se van a usar está este limiter que permite ponerle un límite de peticiones por minuto, por hora, no sé si por segundo seguramente, o cada 10 horas, etcétera. Y es básicamente para evitar ataques de DOS por IP. O sea, no es como que este endpoint solamente se pueda llamar 5 veces por minuto, sino que cada IP puede llamar este endpoint 5 veces por minuto. Si se lo quitamos, pues se puede llamar las veces que sea. Entonces, pues es un poquito peligroso dejarlo así. Pero ya como tal es que vayan calibrando este límite y lo ajusten pues correctamente. Listo, configuración, autenticación ya, métodos, vamos a pasar y models. En los métodos es una forma, digámoslo así, es una buena práctica centralizar todas las funciones que vayan a ser usadas a lo largo del código en un solo archivo y de ahí se pueden llamar. Un ejemplo es,
estas rutas que, como pueden ver, y se los mostramos ayer también, es la forma en la que se manejan los errores. Como pueden ver, esta función se utiliza a lo largo del código en todos los endpoints. Entonces, ¿cuál es una buena práctica? Pues tener una función, un archivo, en la cual se maneje los errores y ya, no estar como replicando esta lógica en cada uno de los endpoints. Entonces, esa es como la idea de este archivo de métodos, tener centralizados las funciones que se vayan a usar. Por ejemplo, una función para convertir fechas a string, una función para convertir el object ID de Mongo a string, y una función para verificar si es un ID de Mongo válido, que es 24 caracteres hexadecimal, etcétera. Esto lo pueden ir modificando y agregando más según lo requieran pues en sus proyectos. Este README seguramente sea, sí, este README es para esto. Aquí está la documentación pues, de los métodos. Y ahorita la parte interesante, que son los modelos y las rutas, ya para finalizar pues con toda la estructura. Primero los models, básicamente hay unos models de ejemplo cuando ustedes se los descargan. Básicamente son los de un CRUD básico, y es, por ejemplo, bueno, se trabaja en este momento con ítems porque es una forma general de explicar estos modelos, pero esto puede cambiar de ítems por dispositivos como les mostré ahora, por usuarios, por libros, por la entidad que necesiten para esta API que estén desarrollando. Entonces, bueno, es una forma, no sé, bueno, esta forma no es tan clara de explicárselo, es muy simple, pero por ejemplo se los puedo explicar con lo de Pictolite de nuevo, pero les voy a explicar primero este. Tenemos un modelo para los endpoints de patch, que es básicamente cuando se quiere actualizar parcialmente un objeto. Y como pueden ver, el de create y el de patch son lo mismo, solo que en opcional. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren crear un nuevo usuario, pues tiene, por ejemplo, aquí todos los datos del usuario. Y si ustedes quieren actualizar un usuario, ustedes pueden actualizar solo el nombre, solo la dirección, etcétera. Entonces ponen todo como opcional y reciben este modelo. Entonces, si no lo reciben completo, no les va a saltar error, a diferencia de este modelo. Pues esto ya son cosas más de practicar con FastAPI y que seguramente se acostumbrarán si no han trabajado con él, que es muy sencillo, la verdad. Y luego está este otro modelo que hereda la clase de Create, que básicamente, digámoslo así, y seguramente no esté bien dicho, pero digámoslo así, concatena, o bueno, la forma correcta de decirlo es hereda los atributos de la clase padre, que es item create, y le agrega el ID, porque el ID viene de la base de datos. Entonces, al momento de crearlo no lo tenemos, pero luego cuando lo retornamos sí. Entonces, bueno, es cuestión de que revisen el código y esta parte seguro la van a entender muy sencillo. Y por último, el modelo de respuestas de error. Este modelo es bien importante y bien interesante. ¿Por qué? No sé si aquí, creo que no. Sí, mira, por ejemplo, tenemos un error genérico. Los errores genéricos de FastApp están así. Son algo, pues, un poquito, digámoslo así, difíciles de leer. Entonces, una forma básica de lanzar errores es tener este modelo y simplemente en el detalle agregar qué fue lo que falló, como se ve acá. Este error básicamente permite que la comunicación entre back y front sea mucho más sencilla a la hora de detallar errores, y es general para todos los endpoints. Ya lo vamos a ver ahorita en las rutas, si de pronto no está quedando claro. Entonces pasamos directamente a las rutas y paso directamente a explicarle eso de los modelos antes de que se nos enfríe. Y es esto de los response error. Ustedes en los endpoints pueden definir qué modelo van a retornar en cada código HTTP. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden decir, no, para cuando haya un error interno del servidor, voy a retornar un código 500 y además la respuesta va a tener la forma del modelo response error. Como vimos, es simplemente un detail. Entonces, ¿y cuál va a ser ese detail? Internal server error, o lo podemos definir como queramos pues, al momento de lanzar la excepción. Por ejemplo, error actualizando la contraseña, etcétera. Entonces, pues es una forma, digámoslo así, de documentarles a las personas que vayan a integrar nuestras APIs qué respuestas estamos dando, tanto positivas como negativas, y qué forma van a tener, cuál es la descripción de esas respuestas, sí, como para que les quede mucho más fácil leer la documentación literalmente. Entonces, bueno, como pueden ver, hay muchos atributos de los endpoints. Básicamente voy a explicar uno porque los otros son una réplica de los demás, solo que con diferente lógica. En general, esto es un CRUD, como les expliqué ayer. Tenemos el endpoint de crear, de obtener todos los ítems, de obtener un ítem específico, de actualizarlo con put y de actualizarlo con patch.
No sé si conozcan la diferencia entre estos dos métodos. Básicamente, pues por lo general se suele utilizar solamente put, pero por buenas prácticas y pues no es que sea malo utilizar solamente put, pero por buenas prácticas los dos métodos existen para que put sea utilizado cuando se quiera actualizar en su totalidad un objeto, por ejemplo, un ítem. Si yo quiero actualizar totalmente el ítem de nombre y descripción, pues entonces le paso el ID y actualizo nombre y descripción. Y como pueden ver, se recibe el modelo item, crea de la base de la clase item create, que es obligatorio pasarle los dos campos. En cambio, en patch está hecho para que se reciban ciertos campos sí, ciertos campos no. Entonces, como pueden ver, recibimos el modelo item patch, que es opcional. Entonces, patch es para actualizar parcialmente un objeto y put es para actualizarlo por completo. ¿Qué más? Está el endpoint de delete y está el endpoint de las tareas en segundo plano, que ya lo vamos a explicar, que es un poquito distinto a estos. Entonces, bueno, en general, como les decía, ustedes pueden definir cuál va a ser el modelo de respuesta que se les va a dar, pues en el caso de que todo salga bien. Es decir, si no incluye, o sea, si no está entre estos casos, ¿cuál sería el modelo de respuesta? Es decir, un código 200 o en este caso 201. Ustedes pueden también especificar cuál va a ser el código por defecto cuando todo sale bien. Pueden ponerle un tag para agrupar los endpoints según corresponda, por ejemplo, CRUD y background tasks. Son cosas separadas y eso también se puede ver aquí en el redoc. Voy a pasar de nuevo al redoc. Sample redoc. También están agrupados, como pueden ver acá. CRUD, background task, CRUD, background tasks. Entonces, bueno, es como para separar los ítems y sus responsabilidades, o bueno, sus clases, o como les quieran llamar. ¿Qué más? Las respuestas, como les decía, pueden poner aquí todos los códigos de respuesta que ustedes quieran especificar. Pueden ponerle también el límite, como les decía. También está la autenticación, que ya lo vimos. Está los modelos que ustedes reciben. Bueno, esto ya es como general de FASAPI. Y está algo muy importante que es la documentación del endpoint como tal. Es decir, eso es un comentario de Python, como pueden ver. Eso no afecta en nada al código. Sin embargo, FASAPI interpreta ese comentario de las tres comillas al inicio de la función del endpoint como documentación del endpoint. Entonces, si por ejemplo alguien que lo vaya a integrar viene aquí al endpoint de listar los ítems, que vendría a ser este, puede ver que la documentación que yo escribo acá es lo que se le va a mostrar acá. Entonces yo le puedo decir como qué es lo que retorno, en estos casos de post, qué es lo que yo recibo, el modelo de lo que recibo, etcétera, y una breve descripción de lo que hace el endpoint. Eh, y bueno, eso por ese lado. Por otro lado, hay también un manejo, digámoslo así, muy robusto de las excepciones. Están bien separadas, por ejemplo, cuando es una excepción de que se excede el límite de peticiones, cuando sucede una excepción HTTP general, cuando sucede una excepción del código o cuando sucede una excepción con la base de datos. Como pueden ver, aquí este es un buen ejemplo. Cuando sucede una excepción con la base de datos es que algo falló en la interacción con esta. Entonces, pues, se considera como un error crítico. Entonces, en el logger se deja el registro del log como crítico. Hay diferentes tipos de logs. Está bug, está info, está warning y está el crítico. Y seguramente hayan más, pero pues esos son como los principales. ¿Qué más? Bueno, paso a explicarles el último endpoint y con eso ya finalizamos. Y es básicamente un endpoint que nos permite crear tareas en segundo plano, como les explicaba ya muy por encima, que permite que no, bueno, los tiempos de respuesta de los endpoints sean súper rápidos. ¿Por qué? Porque básicamente cuando tú envías un email, o bueno, se los voy a contar desde la experiencia cuando trabajamos con Dynerix y por ejemplo, ahora que lo estamos haciendo así con tareas en segundo plano, este endpoint, bueno, no sé si funcione, pero no debería de tardar nada en responder. Mm, seguramente, bueno, literalmente la respuesta es esa, o sea, es inmediata. El email está siendo enviado en segundo plano. No se está enviando realmente porque no está configurado. Y la API, bueno, esta estructura de API no tiene como tal un método para configuración de los emails, eh, pero bueno, se podría agregar también, pero es un ejemplo simplemente. Entonces, cuando tú le das ejecutar, literalmente te responde el instante y en segundo plano en el servidor se crea una tarea para enviar el correo. Eso que permite que la respuesta bueno, la interacción con el front sea inmediata, a diferencia de, por ejemplo, en Dynerix, como les comentaba, que teníamos que esperar a que se enviara el correo y eso se demoraba alrededor de,
qué sé, 10 segundos, ponele. Entonces, pues pasar de 10 segundos a instantáneo, eso mejora mucho los tiempos y también la experiencia de usuario de parte del front. Entonces, ¿cómo se hace? Simplemente es necesario que pongamos acá, bueno, algo que se me olvidó, es que es importante que en los parámetros agreguemos este request. Esto no se usa, como pueden ver, está así como en oscurito porque literalmente no se usa en el endpoint, pero es necesario para poder identificar este límite. O sea, si vamos a usar esto, es necesario que agreguemos como parámetro del endpoint este objeto de request. Y si vamos a utilizar tareas en segundo plano, es necesario que agreguemos este background task como parámetro también del endpoint. Esto creo que al momento de realizar la petición ni siquiera se usa, o sea, no se tiene que mandar como tal, sino que es algo más interno del backend. Y ya simplemente es background task, añadir tarea, se le pasa la función que ahora que lo veo, bueno, sí tiene una, bueno, no tiene una función para enviar, simplemente es una tarea simulando que se envía un correo y es esta. Y se le pasa como tal el atributo, pues que en este caso es el correo, perdón, el parámetro y ya se envía después el correo en segundo plano. Y cuando se termine, pues se realiza el logueo y se retorna automáticamente el mensaje al front. Entonces, bueno, eso básicamente es todo lo que contiene la API y seguramente les ahorre mucho tiempo de desarrollo. Eso está en ítems, creo que está todo correcto. Lo primero va a ser configurar, bueno, como les decía, ahorita vamos a pasar a hacer como el ejemplo para que ustedes vean cómo se crean en Jira las incidencias. Déjenme ver dónde está. Gestión tickets Piculite. Está acá, aquí hay unos que seguramente se crearon ahorita cuando estaba probando. Pero bueno, hay tres de momento. Lo primero que hay que hacer es configurar en las barreras de entorno que esto no es desarrollo. O sea, simplemente decir como, un momentico configuro, decir que es producción para que la librería pues lo interprete. ¿Qué nombre era? Está. Es production, cambiamos este flag por 1 y ya está. Y recargamos el entorno. Y eso es todo. Bueno, como pueden ver aquí en los métodos, en la función que maneja los errores, verificamos si es producción. Y si es producción y se cumplen otras cosas, pues entonces llamamos la librería del reporte de las incidencias. Entonces, por eso es importante que lo pongamos en producción. O si no, podríamos quitar esto, pues ya depende de cómo lo hagamos, pero no quiero tocar código como tal. Entonces, bueno, eso por un lado. Y segundo es que se genere una excepción, ¿cierto? Entonces podríamos poner aquí una excepción ya posta, por ejemplo, la que estuve probando, que es una división por cero. Entonces, 7 dividido 0 seguramente sea suficiente pues como para generar la excepción. ¿Qué va a pasar? Que este try va a, digámoslo así, capturar la excepción, se la va a pasar a este except que maneja las excepciones y dentro de la función handle error va a haber, es producción, listo, entonces llamemos la librería de reporte de incidencias. Esto ya por dentro, bueno, este es el código de la librería, se va a conectar con N8 y N8 se va a conectar con Jira. Eso en teoría es lo que debería de pasar si todo está bien configurado. Entonces, vamos a ver si sucede. Y eso está en el endpoint de listar los ítems. División por cero. A ver. División por cero y está dando un error al conectar con RAID. Déjenme reviso qué es la vuelta. Creo que me faltó configurar, si no estoy mal, estas variables de entorno. Ahora sí, división por cero. Aquí se supone que ya se conectó con N8. Vamos a ver pues el ejemplo directamente en N8. Como les decía, N8 es un intermediario entre el código y Jira. Entonces, si venimos acá y miramos las ejecuciones, aquí está Pictolite Jira Incidents, se acaba de ejecutar. Entonces, como les decía, vamos a utilizar como la cola de N8 y el tablero, perdón, la cola de Pictolite y el tablero de Pictolite. Entonces, por eso los nombres. Si venimos acá, eh, esperamos que cargue. Va a mostrar la ejecución y va a mostrar que en el código, bueno, en el broker de Rabbit recibió entonces la excepción. ¿Dónde está? División por cero en el archivo de rutas en la línea 85. Ahorita vamos a mirar desde Jira. Bueno, esto lo pasa aquí, como decía Dani, a preparar el payload, que es lo que se va a subir a Jira. Y ya luego el bloque de Jira, pues
captura todos estos, como por ejemplo el ID del proyecto, el título de la incidencia y la descripción, lo manda a Jira, se crea la incidencia y nos retorna esto. Entonces, si venimos acá, hay 3, si recargo deberían de haber 4. Como pueden ver, esta se acaba de crear, no sé si dice la hora por algún lado. 10 de enero a las 2:52. Bueno, 10 de enero no sé por qué dice, pero bueno. Ah, bueno, creada 5 de enero, perdón. Entonces, si vengo acá adentro, dice línea 85 del archivo de rutas. Mira, ahí te dice hasta el AN 7-0. Si me vengo aquí a rutas y me vengo al archivo, bueno, el archivo de rutas, la línea 85, puedo ver que efectivamente el error está aquí. División por 0, AN 7-0. Y esa es la forma en la que funciona, pues, todo completo, la estructura de las APIs, integrada con la librería del reporte de las incidencias, conectado con N8 y con Jira. Bueno, no sería nada más, muchachos. De mi parte, muchísimas gracias por la asistencia y cualquier duda saben que aquí estamos.